Amén. Dios te bendiga, joven, jovencita que ahí te estás encontrando en tu hogar, en tu casa o ahí donde tú te encuentres. Queremos bendecir tu vida en esta tarde. Queremos animarte que en esta tarde comiences a poner toda tu atención en lo que el Padre quiere hablarte en esta tarde, en lo que realmente Él ha preparado para tu vida, siguiendo y continuando la serie que estamos siendo ministrados en este mes. Por eso vamos a estar orando, vamos a estar comenzando y vamos a darle lugar a su Espíritu Santo en esta tarde. Hemos recibido una directiva que sigamos fervientes anhelando su presencia, aún a esta altura del año donde muchos flaquean, aún en esta altura del año donde muchos se cansan, pero aquí hay jóvenes que se levantan fervientes, donde hay un clamor en su espíritu por conocer más a Jesús, donde hay un clamor en su espíritu por querer menguar aún más, en su presencia, para que realmente en cada uno de nosotros realmente vayamos menguando nosotros mismos y sea hallado en nosotros más de Jesús. Por eso en esta tarde, querido jovencito, quiero invitarte ahí que cierres tus ojos y que te pongas comunión con el Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo de Dios, en esta tarde hemos venido y estamos reunidos, quizás no presentes en cuerpo físico, no presentes aquí en la iglesia, pero sí estamos unidos en tu espíritu, Padre, teniendo ese mismo anhelo por conocer más de Jesucristo, por conocer más de ti. Tenemos ese anhelo y esa pasión por querer escuchar tu voz, para que Cristo sea formado aún en nuestro interior. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta tarde te damos la libertad para que hagas la voluntad del Padre en nuestras vidas. Espíritu de Dios, en esta tarde queremos levantar un altar encendido. Para que tu presencia se manifieste. En cada lugar, Señor, donde nos encontramos, Padre. Hay un anhelo, Señor, por conocerte más. Hay un anhelo por nuestro amado. Hay un anhelo por Yeshua HaMashiach en esta tarde. Hay una generación que se levanta. Esta generación de libertad que se levanta para clamar por el deseado de las naciones, por Yeshua. Oh, aleluya, en esta tarde te adoramos, Yeshua, te adoramos y te decimos: queremos conocerte más. Disponemos nuestros oídos y disponemos nuestros corazones para oír tu voz en esta tarde. Oh Yeshua, te adoramos. ¿Dónde estás? Levanta tu voz, joven, y comienza a adorar el nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre que es Yeshua. Comienza a adorar ese nombre, ese maravilloso nombre, ese nombre en el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es Señor. A ese nombre adoramos, a Yeshua. En esta tarde, Yeshua, te adoramos. Levantamos un altar encendido para ti. Levantamos un altar de adoración para ti. Yeshua,
Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos claman en esta tarde y dicen: quiero conocer a Jesús? Oh, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Yeshua, mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, tiene el amor. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yo quiero conocer
conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, 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 y ser hallado en Él. Yeshua. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios pueden llamar a Jesús Señor. Y mientras uno adora esta expresión de Yeshua, su nombre en el original hebreo, su nombre que resonó en la tierra cuando Él se hizo carne, Yeshua. Y lo hablamos desde el Espíritu de Él. Y le llamamos Señor. Todo queda bajo su dominio. Yeshua. Mientras te digo Yeshua, traigo todo lo terrenal. Traigo todo lo que en esta tierra hay que pasar y lo pongo bajo el señorío de tu nombre, Yeshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. Y cuando hay ese clamor por el Espíritu, hay un encuentro de corazones. Hay un encuentro con su corazón, y cuando los dos corazones del que le busca y del que es buscado se encuentran, se produce un deseo como cantar de los cantares de que si Él me besara con besos de su boca. Y la manifestación del amado es besar. El que busca, Él prometió que el que busca, encuentra. El Espíritu abre camino al buscador de Cristo. Le abre camino, le hace cruzar un montón de puertas y un montón de cosas que se ponían por delante. Y el Espíritu te hace cruzarlas, te hace vencerlas, te hace romperlas. Porque en esa guianza está el amado en un encuentro esperado y deseado. Te quiero decir que el deseo por buscarlo
es la manifestación en nosotros del deseo que Él tiene por encontrarnos. Y uno dirá, pero si Él es espíritu, Él puede aparecerse solamente y encontrarme. No, no, no. Porque no es un encuentro del tanto físico, sino del espíritu. Porque cuando Él besa tu espíritu, cuando Él besa tu alma, Él te transmite la pasión del amor con el que sos amado, y quien descubre y experimenta internamente la pasión con la que es amado es una persona que dice: yo deseo los besos del amado, yo deseo a mi amado, yo deseo y me contemplo en la belleza de su rostro. Que el libro de Corintios, el apóstol dijo que ahí se revela la gloria del Padre en el rostro de Jesucristo. Cuando contemplamos su rostro, la belleza del Evangelio me es manifestada. Por eso en esta hora oramos y decimos: Yeshua, como quien busca su rostro. Busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Aleluya. Y tú dijiste: sean fervientes, y ese fervor es: busca mi rostro. Ese fervor es: busca mi rostro. Ese fervor es: déjate atraer por la pasión que mi espíritu despierta, porque te está haciendo saber mi espíritu el amor con el cual te estoy amando, el deseo con el cual te estoy buscando, el anhelo con el cual estoy queriéndome encontrar. Pasa algo cuando el espíritu nos despierta el mismo sentir de Jesús. Pasa algo extraordinario cuando el espíritu nos despierta el mismo sentir de Jesús. Y dentro de tantas cosas que pasan, una de las principales es un encuentro con su presencia. Jesús, el más bello de los hijos de los hombres. El lenguaje profético dice: es el más bello de los hijos de los hombres. Él es esa belleza del Evangelio, su rostro, sus manos, sus pies, su voz, sus ojos, su boca. Aleluya, aleluya, aleluya. Yeshua, tu nombre reina, tu nombre reina. Yo no sé qué haces vos con el nombre de Yeshua, pero yo sé muy bien lo que voy a hacer. Yo pongo en el nombre de Jesús todas las cosas bajo su dominio. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu de Dios, tú que habitas en nosotros. Hay una pasión que enciende, y es el Señor mismo amándonos. Hay un deseo que se enciende, es el Señor mismo. Es el amor del Señor internamente, quebrando los temores, quebrando las malas noticias, quebrando aquello que no es parte de la herencia de sus hijos, quebrando el miedo a terminar de una manera, a finalizar la vida de una manera o a estar limitado por algo. Espíritu de Dios, haz entender la herencia que tenemos. Oh Rey de nuestro, Rey de reyes, Señor de señores, Emmanuel, Dios con nosotros, Espíritu de Dios que revelas a Jesús, vuélvelo cada vez más tangible, más y más tangible.
Espíritu Santo, yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Aleluya. Yo te creo. Sherebe katai maiso toi kibre katua maiso takai masai. Oh que te maiso kuashai takai ko prabakai tuamais. Asai kati ambre ankua proa so kai soy tahi kuai prei kantabas. Alai kuatei so kai amprai kasuatei. Laike asai katai soko tambre kai tobai salai katai. El peso de tu presencia, Señor, sea sobre el que cree ahora, Señor. Sopla vientos de cambio, Espíritu de Dios. Sopla esos vientos. Sopla, Señor. Sopla sobre el que cree ahora. Un desprendimiento de lo viejo, un desprendimiento de lo viejo ahora, ahora como cáscaras que salen ahora por el viento de Dios, ahora por el viento de Dios, ahora todo lo viejo, toda cobertura vieja sale ahora. Shai kato prabakandere seketet mekai. Oro que experimentes un renovar en el Espíritu. Por el clamor de Yeshua. Aleluya. Aleluya, Yeshua. Millares, mi amado es el más bello entre millares y millares.
la gloria, Padre. Tú mereces adoración, alabanza. Pero lo que más te conmueve es la obediencia del corazón. Así que condiciono mi vida a obedecer tu voluntad. Condiciono mis días, Señor, a obedecer tu corazón, tu voluntad. Para que la alabanza, para que la adoración tenga un condimento, tenga un sabor de honor, de honra a tu nombre, que es la obediencia a tu voluntad. Este es un altar, es un momento de apertura, un momento de cielos que se abren, porque el Espíritu conoce a cada uno. Pero el que conoce al Espíritu se une con Él. Y oro para que haya una generación que conozca al Espíritu Santo y se unan a Él en el propósito de Jesús, del Cristo, del Mesías, del vencedor, del Rey eterno, del victorioso. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Bienvenido Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. El Señor merece todo ese tipo de expresiones, de alabanza, de glorificar su nombre. Muchas veces cuando voy a enseñar, a veces me es permitido discernir un propósito en la enseñanza o un acontecimiento en la enseñanza. Y últimamente viene después de haber sido precedido por un tiempo de exaltación al nombre del Señor. Por eso me tomo los minutos que me tomo y ya lo descuento del tiempo. Porque Él es la alabanza al Señor, la celebración a su nombre es una de las conductas más importantes en la enseñanza. Porque cuando uno toma unos minutos para celebrarle el nombre, adorarlo, honrarlo, expresarle, uno está alegrándose por su presencia, se está alegrando porque esté ahí. Y entiendo y discierno que es en este momento, en este horario de enseñanza, es un momento de apertura, es un momento de cielos abiertos, es un momento de ser acobijados por el Espíritu Santo y ser vencidos en cosas que humanamente tendremos muchos motivos por el cual temer, porque hay cosas que al ser humano le es superado por sus capacidades, sus posibilidades de lograr algo, de superar alguna amenaza. El ser humano siempre tendemos a temer cuando somos amenazados, porque justamente la amenaza va hacia un lugar donde estamos desprotegidos, donde estamos limitados o tenemos poco conocimiento, poca experiencia. Entonces ahí nos sentimos acorralados por la amenaza porque sentimos que no tenemos lo necesario para poder hacerle frente. Pero es ahí donde el Espíritu te vence. El Espíritu dice, no te tiene que vencer la amenaza, te tengo que vencer yo. Porque cuando yo te venzo, yo me hago fuerte en tu debilidad. Y ahora tenés una virtud más que suficiente para enfrentar el miedo. A mí me encanta porque el Espíritu te vence, pero te hace después enfrentar el miedo desde ese lugar. No es que te dice, ya está, ya terminó. No. Te fortalece para enfrentar lo que temes. Para enfrentarlo, pero para poder ir a ese encuentro de cara a cara con lo que previamente tenías miedo y reconocías que te superaba y por eso justamente le temes, el Espíritu te vence, entonces tenés que enfrentarlo desde ese lugar donde Él se ha hecho fuerte en esa debilidad y te manda a enfrentarlo.
Y la victoria no se completa hasta ese enfrentamiento. Todo puede tener su comienzo. El comienzo es cuando Él te vence, te convence, te quebranta y vos te rendís a Él y le entregás el miedo y le decís, Señor, pero no se completa hasta que no estás en la línea enfrentando lo que temes, realmente haciéndote responsable y enfrentar el diagnóstico médico, el estudio médico, enfrentar, no sé, a una persona, enfrentar una situación, un desafío financiero, enfrentar lo que sea que te superaba, te atemorizaba y pararte ahí como David. La victoria comenzó en el deseo de David de enfrentar, pero no se consumó hasta que él no bajó al campo, se paró delante de Goliat, tomó la piedra, la puso en la onda y la lanzó sobre la frente, pero aún no terminó ahí, hasta que no le cortó la cabeza. Entonces a veces la gente cuando no discierne se deja más que nada tratar por la parte emocional que por la decisión que el Espíritu quiere que tomes. ¿Qué significa eso? La administración del Espíritu Santo no podemos ignorar que tiene una faceta emocional. Claramente nuestras emociones reaccionan al trato del Espíritu. Lloramos, nos alegramos, reímos, temblamos, caemos. Son expresiones desde el lado emocional que tenemos. Pero si yo me quedo con lo emocional, no completo la obra de la victoria. Claramente está que cuando rindo, algo pasó en mi alma, fui conmovido, fui quebrantado, fui convencido, algo pasó en mi alma que me llevó a decirle, Señor, te creo, Señor, te rindo esto. Sí, pero si yo me quedo solamente con lo emocional y no voy a enfrentar lo que debo enfrentar, no se completa la victoria. Entonces, ¿qué logro? Logro lo mismo que lograba Israel con Goliat. Que se aburra, se vuelva a su tienda, recupere fuerza y salga otra vez a amenazarme. Cuando yo me quedo solamente con lo emocional y no avanzo en la decisión que el Espíritu quiere que tome, lo único que logro es que esa situación por un tiempo se apacigüe. Por un tiempo parezca que se fue, pero solamente para que tome más fuerza y me vuelva a amenazar otra vez. Y como yo no fui determinado, me quedé en lo emocional, cuando aparece, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a repetir el mismo miedo. Y la frustración que le sumo porque lo creí superado, pero vuelve a aparecer. Así estuvo Israel 40 días con Goliat. El día 1 dijeron, bueno, se aburrió, se cansó, superamos Goliat. Día 2, sale otra vez a amenazar, silencio, se vuelve a la tienda, bueno, superamos, ya no va a salir. Y así cada día. Creían superar la amenaza del gigante, pero solamente lograban que se enfurezca cada vez más y salga cada vez más verborrágico a amenazar a Israel y a algún guerrero que se atreva a pelear. Y en la máxima verborragia de Goliat, en su postura ya indignado y soberbio y todo lo demás, David es el momento que llega. Y cuando oye la verborragia de Goliat, en un tono, me imagino, bien soberbio, bien altivo, David se indigna. Cosa que no le pasó a los otros en 40 días. David se indigna y él también toma un tono bien verborrágico, bien de carácter. ¿Quién es este incircunciso? Él también toma un tono indignado, un tono de valiente, un tono de alguien diciendo, ¿quién se cree este que es? Y es el determinado. Vean que David no se quedó en la emoción de la indignación, porque la indignación es una emoción. No se quedó en la emoción de la indignación de decir, ¿quién es este? Y se volvió a la casa enojado, pateando piedra, diciendo al papá, allá hay uno molestando, y se quedó en la casa. Él se indignó, fue una parte emocional, pero fue determinante. Rey, yo iré a enfrentar al gigante. Las decisiones es lo que me hacen tener en mis manos la victoria total. Es algo que tienes que aplicar en todo lo que una vez te amenazó. No puedes quedarte con lo emocional.
que te indignó, que te molestó, que te asustó, que te frustró, que te limitó. Tenés que tomar la postura de enfrentarlo. Cuando el Espíritu Santo te conmueve, te trata internamente, eso yo lo llamo viento de cola. Yo lo llamo viento de cola. Cuando el viento sopla de cola, hay que aprovecharlo. Cuando el Espíritu Santo te convence de enfrentar algo, tenés que aprovechar ese impulso y enfrentar. Si no aprovechás el viento de cola, llega un momento que el viento baja, y si no aprovechaste, te quedaste en el mismo lugar. Los marineros en alta mar, cuando venía el viento, el buen viento, aprovechaban para poder desprender las velas y aprovechar el viento que los envuelva y los impulse, saliendo de ese punto limitado donde quedaron. Tenemos que aprovechar cuando el Espíritu, aleluya, hay gente que está aprendiendo a aprovechar cuando el Espíritu te convence. Hay mucha gente que sí lo convenció el Espíritu, pero no aprovechó el viento. Y en vez de moverse hacia adelante y enfrentar ahora, no, se quedaron emocionados diciendo tócame, que está lindo, a mí me encanta que me toque el Espíritu Santo. Pero si no aprovecho el viento de cola y enfrento eso, me muevo en eso, estoy en el mismo lugar, soy la misma persona de siempre. Y el Espíritu no logró hacer en mí lo que quería, que era movilizarme, transicionarme, volverme un vencedor. Por eso aprendamos de David la decisión, más allá de la emoción, del sentimiento que tuvo. Él aprovechó el viento de la indignación que él tuvo. Él aprovechó ese viento. Fue una indignación santa. ¿Qué quiere decir? Una indignación de ver la pasividad de un pueblo con herencia, con unción, con rey, con tabernáculo, con arca. Ver la indignación de decir, ustedes son más poderosos, no por el número, sino por el espíritu que hay en este lugar. Y se dejan. Y él se indignó. Y esa indignación la usó como un viento de cola, un viento de impulso hacia adelante. Y en esa indignación le cortó la cabeza a Goliat. Y levantó ahí la cabeza con un trofeo, una victoria. Dice que Israel ahí reaccionó. Y a veces la gente se pregunta que por qué fulano es líder y yo no. Y porque a veces los que son posicionados como líderes son los que aprovechan los vientos de cola. Y se animan a hacer cosas que el otro escuchó y nos animó. Y dice, ahora sí me animo porque vi que se puede. Y esa gente que siempre espera ver que se puede para hacerlo, son siempre calificados como un seguidor. ¿Por qué? Porque jamás van a abrir camino, porque siempre esperan que alguien más lo abra, sufra el precio para entonces decir, bueno, ahora voy. No le gusta correr riesgo, no le gusta poner en riesgo lo que poseen por amor a Cristo, sino que prefieren la comodidad y cuando veo que funciona, entonces lo hago. Por eso hay gente que es contratada y están los que contratan. Por eso hay gente emprendedora y otros que son empleados. Y siempre pasa eso porque sencillamente el que tiene más autoridad la tiene porque corrió un riesgo que el otro no se atrevió, no quiso, tuvo miedo, no le interesó correr. Entonces cuando ves a alguien posicionado, vos tenés que ver a alguien diciendo, este corrió el riesgo que otro nos anima a correr. Este se anima a hacer cosas que otros nos animan a hacer. Este se anima a dejar cosas que otros nos animan a dejar. Este aprovecha los vientos de cola. Yo quiero bendecir a cada uno de los hijos de Dios que aprovecha los vientos de cola, porque entonces dan apertura de nuevos tiempos. ¿Está bien? Los otros lo recorren, se animan después. No los juzgo. Pero tampoco tenés que celar la honra que recibe aquel que se atrevió a romper una temporada vieja. Y si David no se hubiera animado, estaríamos hasta hoy con Goliat. Los descendientes de Goliat amenazando a los descendientes de los que estaban ahí. Porque hay cosas que no se terminan hasta que no aprovechás el impulso del Espíritu. Hay cosas que se van a repetir tantas veces que sea necesaria hasta que entiendas o un entendido escuche lo mismo que muchos escucharon y se movilice en el impulso del Espíritu. Si vas a apelar a lo emocional, que sea una fuerza de impulso que te empuje hacia adelante. ¿Qué tiene que ver todo esto con el altar de Moisés? Es que justamente vamos a ver la pasión de este altar. Pues el altar de Moisés, el que él llamó Nisi,
tiene que ver con el corazón de un hombre apasionado y se reveló en este altar. Bueno, muchas veces lo hizo Moisés, pero este altar más que nada mostró la pasión en el liderazgo de Moisés. La pasión de este hombre. No solamente por la presencia, sino por ver a un pueblo que conquiste, a un pueblo que logre la promesa. Esa fue la pasión de Moisés. Ver a un pueblo que alcance la promesa. Es que es tan... no sé cómo explicarlo. ¿Viste cuando algo tiene mucha potencia? Tiene mucha potencia, pero a veces está en un circuito pequeño para la potencia que tiene. Es como que tiene para más, pero está en un circuito, en un sistema que la verdad le queda corto. ¿Pero por qué? Porque la pasión de este hombre, la verdad que el pueblo que le tocó dirigir le quedó corto. Porque este hombre se hubiera estado en otro tiempo, no sé, en el tiempo del Israel heredero, en el tiempo, otro tiempo. No se me ocurre uno ahora, pero otro tiempo de Israel, con otra generación. Este hombre hubiera logrado, estoy seguro, muchas cosas más. ¿Por qué? Por la pasión de su liderazgo. Porque él tenía pasión por la presencia, pero no se volvió un hombre apasionado por la presencia al punto de volverse un hombre solitario, un hombre que solamente él veía a Dios, sino un hombre que quería bajar el rostro de Dios a la gente. Un hombre que quería que la gente experimente el rostro que él miraba. Por eso él bajaba de la montaña o cuando entraba a la tienda de reunión con un rostro que le brillaba. Él quería llevar, un apasionado por llevar la presencia de Dios a la gente y que la gente experimente la presencia. Y a veces yo veo líderes en este tiempo donde digo, y los veo en los lugares que están, digo, qué lástima, porque si esta persona, este ungido, estuviera en otro lugar, con otra gente, o aún en otra nación, estaría explotando el ministerio que tiene. Y a veces vos preguntás, ¿pero Dios no lo sabe eso? Dios lo sabe. Claramente lo sabe. Pero a veces yo pregunto, ¿no será que ese ungido está ahí como un juez, como un testimonio para juicio sobre ese pueblo? Porque mira lo que dijo Jesús. Cuando Él llora, Él dice que fue camino a Jerusalén ya sabiendo lo que iba a pasar ese desenlace en Jerusalén. Él sabía que ya era la temporada donde iba a ser crucificado. Dice que antes de entrar a Jerusalén Él la mira por fuera y llora. Y es el capítulo, perdón que si me di vuelta que estoy acá hablando, pero entiéndame que es un poco difícil ver un celular y tenerle la pasión de predicarle el celular. Y Él llora y los evangelios lo titulan Aye de Jesús. Los ayes significan muchos ay, el plural de ay, de lamentos. Y él empieza a nombrar solamente Jerusalén, nombra a Betsaida, nombra a Capernaum, nombra ciudades impenitentes, dice, ciudades que no se arrepintieron. Y él dice algo impresionante, nótese que Jesús fue y siempre será el mayor ungido que pisó la tierra. Y aún a él lo rechazaron, así que me hace, yo me voy a hacer problemas si me rechazan a mí. Pero no me quedo con eso, pero digo, le pasó. Y él siendo el ungido que es, pero en ese momento era en la tierra, los milagros que hizo, que fue el pionero en hacer milagros de liberar endemoniados, que el mismo pueblo dijo, nunca pasó esto en Israel de expulsar demonios. Pionero en muchas cosas. Pionero en resucitar un muerto de 4 días. Y cosas impresionantes que provocaron aglomeración de gente, pero no arrepentimiento en algunos corazones. Él llora y se lamenta por los arrepentimientos que no pasaron. Y dice algo tremendo, él dice, si esto hubiera pasado en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Y ahí digo, hay ungidos que Dios los deja donde están. Aunque Dios sabe si los moviera, explotaría su ministerio a una dimensión impresionante, pero los deja ahí como una señal profética de juicio a ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dirá a ese pueblo, si a este varón o a esta mujer
yo los hubiera puesto en otra tierra, esa tierra se hubiera arrepentido hasta el niño que bebe la teta, como pasó con Jonás. Y ustedes lo tuvieron, vieron milagros, vieron palabras, vieron la unción y no se conmovieron para arrepentirse. Yo a veces quiero entender qué es eso, porque Dios es más inteligente que yo, obviamente. Su sabiduría dice que supera la nuestra. Si yo, que soy un hombre, puedo comprender eso, imagino lo que Dios entiende. Y yo entiendo que hay gente que si la moviera solamente de zona geográfica, su ministerio explotaría en una dimensión. Pero ¿por qué Dios no lo mueve? Ahí es donde entiendo que Dios tiene un propósito. Y a veces es justamente como fue Jesús para esas ciudades, una señal de juicio. O mismo Jesús le mandó eso a sus discípulos, que le dijo, sacúdanse los pies en esa ciudad cuando no le recibieron para juicio. Determinado Jesús para señal de juicio. Y Jesús le dijo, será más tolerable el juicio para otras ciudades de otros tiempos totalmente pecadoras que para esas ciudades que tuvieran al ungido para poder ser conmovidas, pero no quisieron. Entonces yo entiendo que Moisés fue un ungido de esas características. Es más, los judíos mesiánicos ya cuando reciben a Jesús, creen en Jesús como Mesías, comparan a Jesús, comparan más bien a Moisés con Jesús. Y a Moisés lo llaman el primer pez y a Jesús el segundo pez. Vos decís, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Porque la figura del pez tiene que ver con una figura mesiánica, pero no vamos explicando todo eso. Pero lo ven como el que fue un anticipo del Mesías, una figura del Mesías. No fue el Mesías obviamente, pero fue una figura. Entonces un profeta tan grande como Moisés, un hombre tan ungido como fue él, un hombre que muy poco se refirió Dios a un hombre como Moisés, salvo con David. Fue algo muy parecido con David. Pero Moisés es un hombre del corazón de Dios, la intimidad de Dios. Un hombre que Dios dijo de él, él es mi amigo, con él hablo cara a cara, con él tengo una manifestación, un encuentro tan diferente que con cualquiera. Digo, si ese hombre hubiera estado solamente en otra generación de Israel, no digo muchas, quizás 2 o 3 más adelante, hubiera sido un hombre posiblemente con un ministerio distinto al que conocimos. Esa misma generación provocó lo que él se enojara tanto una vez, que él mismo sea privado de entrar a la tierra. Y este hombre nos muestra la pasión de su corazón en este altar. Y quiero que leamos ya rápidamente. Queda media hora como máximo. 30 minutos. Dice así. Éxodo capítulo 17, verso 10 al 16 en palabra de Dios para todos dice: Josué obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalec. Mientras tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba sus brazos, siempre la actitud de un intercesor es brazos arriba. Israel ganaba la batalla, pero cuando bajaba sus brazos, Amalec comenzaba a ganar. Acá un paréntesis rápido. Y discúlpenme la expresión, pero qué tonto el pueblo que en vez de fortalecer la mano de su padre espiritual, su pastor, un ungido, le provocan que se debilite. Porque cuando Moisés se debilitaba, perdían. Cuando Moisés se cansaba, prevalecían los enemigos. Pero cuando era fortalecido, ellos vencían. ¿No entendiste lo que hablamos al principio, que el Espíritu te quiere hacer vencer? ¿Por qué afligís? ¿O por qué cansás o desgastás a aquellos por los cuales el Espíritu te instruye cómo vencer? Y que si esos ungidos tuvieran brazos más fortalecidos al ver cómo el pueblo se mueve en la enseñanza, habría grandes victorias. Y vos te preguntarás, pero en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento está la manifestación de lo que fue anticipado en el Antiguo. Cristo es el cumplimiento de todas esas características. Si un ungido podía hacer que un pueblo venza, ¿cuánto más sería un pueblo ungido? Pero a la gente, y discúlpeme si usted no se siente atacado, pero yo hablo de la gente
que trata así, se dedica más esfuerzo a agotar al ungido que ellos recibir la unción y fortalecer su familia. Porque vos le mirás la cara del que critica, vos le mirás la vida de aquel que murmura y tiene su familia destrozada, arruinada, en pecado, en vicio, en oscuridad, en un montón de cosas. Digo, si vos te dedicaras más a fortalecer los brazos de aquel que Dios te dio como un ungido que te instruya, vos serías un ungido y fueras un vencedor en tu familia. Aleluya. Pero cuando él se bajaba los brazos, Amalek comenzaba a ganar. Amalek fue una ciudad que atacó por la espalda, traición. Y eso provocó la guerra con Israel. Y aún provocó la indignación de Dios, porque Dios juró que había que quitar de la tierra la simiente de Amalek. Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos se mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalek y a su ejército. Qué sabio Aarón y Hur. Qué sabios. Aarón y Hur comparten un significado entre ellos que es maestros que revelan, porque tienen que ver, tiene una raíz los dos nombres en lo que es luz, en ser luz. Qué extraordinario es cuando un líder está rodeado de otros ministros o otros entendidos, que en vez de verlo cansado, decirle bueno, ya está, ponen su propio cuerpo para fortalecerlo. Y entienden algo, Aarón era ungido, pero él entendía que la asignación de Moisés superaba la suya. Y que en ese momento no se trataba de la unción de él, se trataba de la unción de Moisés. Y dijo, yo soy ungido, pero en este momento no hace falta mi unción, hace falta la unción de él, lo voy a fortalecer. Qué bueno cuando hay ministros que disciernen y dicen, en este momento no se necesita la unción que está conmigo, sino la de él. Y lo veo débil, lo voy a fortalecer. Para que levante su mano y yo también, aún como ungido, tenga victoria. Aleluya. Qué maravilloso cuando entre ungido no hay competencia, no hay celo, no hay rivalidad. Nuestro apóstol diría, no hay plumas. No hay plumas de vedettes, de estrellas. Aarón y Hur entendieron. La unción que él tiene se necesita ahora. Hay que fortalecerlo. Permítame hacer esos paréntesis. De esta manera sus brazos se mantuvieron arriba, diciendo algo bien claro: si no fueran por esa compañía, Moisés no hubiera logrado sostenerse, aunque quisiera. Pero veamos la pasión de Moisés. Él quería interceder para que haya victoria como fuera. Él quería ver a un pueblo victorioso. Y aunque tuvo que quedarse con ayuda, con mano levantada hasta el anochecer, se quedó hasta que la victoria se completó. Esa es la pasión de un intercesor. No me detengo hasta que la victoria esté consumada por completo. Él veía que avanzaban, pero dijo, bueno, ya está. No, hasta que no vio a Josué diciendo, terminó, ganamos. No se detuvo en la intercesión. El Señor le dijo a Moisés, escribe este mensaje en un documento para que se le grabe en la mente a Josué. Por eso yo de acá saco donde digo, cuando Josué leía la ley, él leía muchas cosas que le pasó a Moisés y entonces se fortalecía, porque Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces él al leer y recordarse en esos documentos, en esa ley, cosas como esta, él decía, Dios estuvo con Moisés en esa piedra, va a estar conmigo también en el campo de batalla. Aleluya, aleluya. Y le dijo esto, quedará solo vaga memoria de los amalecitas. Los voy a destruir por completo. Vea la indignación que provocó Amalek en el corazón de Dios, porque
de manera traidora atacó a Israel y atacó a los más vulnerables y débiles del pueblo que habían quedado atrás, los rezagados atrás. A ellos atacaron. Algo vil, cruel. Así el pueblo nunca olvidará lo que he dicho. Lamentablemente tuvo el tiempo donde Dios quería cumplir esto, tuvo al negligente de Saúl, que en vez de completar la voluntad de Dios, prefirió la complacencia de sus hombres. Y ahí, en ese momento, quedó desechado. Ahora, usted dice, Saúl no hizo algo tan, a simple vista, tan grave como David. ¿Por qué David sí y Saúl no? David cometió errores, claramente su arrepentimiento lo conocemos. Pero Saúl también se metió en un juego bastante difícil. Él se metió en no cumplir la pasión de Dios en algo. Por su propia pasión. Porque él prefirió su pasión, su deseo. La indignación que Dios tuvo en el tiempo de Moisés no fue olvidada hasta el tiempo de Saúl. En Saúl quería terminar el cumplir esto y Saúl no lo hizo. Y Dios se indignó contra él. Lo que tendría que haber pasado a Amalek le terminó pasando a Saúl. Porque dijo, habrá vaga memoria, como diciendo, se acordarán un poquito, pero la verdad ni muchos sabrán quiénes fueron. Y Saúl, la verdad, sabemos poquito, pero mucho interés por saber de él no tenemos, la verdad. O sea, lo que tenía que pasar con Amalek fue hacia Saúl. Yo imagino si Moisés hubiera estado vivo en ese tiempo. Porque Moisés compartía la pasión del corazón de Dios. Por eso le habrá dicho a Josué, de todo lo que le dejaba, acordate de Amalek. Si Dios te dice es tiempo, acordate de Amalek. Dios está indignado con Amalek. Aleluya. Luego Moisés construyó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte. Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte. Y dijo, y grábese esta traducción de este último texto. Tomemos el estandarte del Señor. Él siempre va a estar en guerra contra el pueblo de Amalek. Amalek, como te dije, tiene un carácter traidor, aquel que se aprovecha de los débiles, de los vulnerables. Hoy podríamos decir de aquellas personas que en congregaciones se aprovechan de aquellos que ven vulnerables y los manipulan y les quitan cosas, los engañan, los confunden. Eso es Amalek, parte de su carácter. Y acá dice, el Señor siempre estará en guerra contra ese espíritu. Dios está indignado contra aquellos que se aprovechan de la debilidad de alguien de su pueblo. Y no hablo de debilidad, no hablo que vos sos un tontito, un soncito que anda así. Hablo de la debilidad de aquellas áreas justamente donde vos no tenés la capacidad de decir que no, de enfrentar. Es cuando decimos no tienen carácter, donde decía alguien, pero vos no tenés un carácter para responder, y dicen, hay gente que muestra su debilidad que ahí se quedan, no saben qué decir. Dios se indigna cuando ve a gente con ese espíritu de Amalek, manipula a esa gente sin carácter. Y los deja ahí como amenazados, ahí como, y las otras están así como que no saben qué hacer. Dios se indigna. Pero algo dijo Moisés, tomemos el estandarte del Señor. La única manera que Amalek no pueda resistir, no pueda prevalecer, es tomando el estandarte del Señor sobre nosotros. Ahora, ¿qué es un estandarte? La palabra estandarte nace de una palabra llamada estándar. Por eso en la guerra o en el tiempo de medievales, cuando se usaba mucho estos tipos de banderas y estandartes en el ejército o en el reino en el que estaban y pertenecían, el estandarte siempre reflejaba la identidad, el carácter, el linaje y sobre todo la función de aquellos que portaban ese estandarte. Aún Israel se movilizaba así con los estandartes, las banderas de sus tribus, que tenían específicamente logos de cada uno que representaban su linaje, su herencia y su carácter. Cuando vos levantás un estandarte, estás levantando hacia quién te reconoces,
te representa, te identificás con ese carácter, ese comportamiento. Y Moisés dijo, levantemos el estandarte, levantemos el comportamiento del Señor, levantemos el carácter de Cristo. Y yo me recuerdo que Jesús, explicándole a Nicodemo las Escrituras, él le menciona, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todo el que mirare a él, aleluya, será salvo. Cuando vos levantás el estandarte de Cristo, vos estás levantando el testimonio del Salvador, el testimonio de lo que pasó en aquel momento de la cruz. Vos estás levantando al victorioso. Hay un viejo corito que dice, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, yo danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear porque la victoria es del Señor. Vos cuando levantás el estandarte del victorioso, levantás el estándar del victorioso, aleluya, no te quedás con lo emocional de la situación, sino que el viento de cola te lleva a ser el victorioso en el nombre de Cristo. Yo levanto estandarte esta noche contra esos caracteres manipuladores de Amalek que se aprovechan de la debilidad de la gente. Y hoy le digo a los débiles, déjate vencer por el Espíritu y levántate victorioso. Aleluya. Como te dije, la palabra estandarte deriva de la palabra estándar. El estándar significa modelo o nivel que alguien posee. Es un tipo es como un ejemplo a seguir, es algo que alguien tiene y alguien más imita. El estándar también se refiere a la calidad de alguien. Por eso se habla de estándares, por ejemplo, sociales de clase alta, clase media, clase baja. Se habla de estándares, por ejemplo, en la educación. Una educación sobresaliente, una educación normal, una educación mediocre. Todo eso son los estándares que ofrece cada lugar, cada aspecto de la sociedad, donde vos sabés, si te metés ahí, vos salís con ese estándar. Vos salís, te convertís de esa calidad. Por eso Dios nos viene hablando hace unos días de forma privada diciendo que según la calidad que somos, es con la gente que nos rodeamos. A veces la gente se queja a sus entornos, ¿viste? Se molesta, como diciendo, ¡qué harto! Y lo que no saben es que si Dios les permite ese entorno, es porque ellos son igual, de la misma calidad. Cuando vos salís de esa calidad, Dios también rompe el entorno. Te posiciona en otro lugar. ¿En qué lugar? Yo cuando hablo de entorno, no hablo que la gente deja la familia y te dice, ya está, que yo me voy de mi casa. No. Yo hablo de la influencia. Vos empezás a relacionarte con otro tipo de gente que te transmite otro tipo de calidad. Por eso yo amo a la gente que se supera, que no se queda con que en su casa nadie estudió, nadie terminó secundarios. Amo a la gente que se supera, porque está mostrando una calidad nueva. Está mostrando que aún sus hijos van a conocer otro tipo de estándar. Está mostrando que sus hijos no van a repetir la historia porque él mismo o ella misma está rompiendo esa calidad que tenían antes. Por eso es muy importante el colegio donde lo anotás. Es muy importante porque ahí vas a tener círculo de amigos de cierta clase, de cierto comportamiento, de cierta manera de hablar. Y eso va a determinar, porque te digo, una vez que tu hijo está involucrado en lo que es educación, lo vas a tener ahí hasta los 18 años o más de 20 años si sigue a la universidad, y va a pasar más tiempo influenciado por esos entornos que lo que puede pasar en tu casa. Por los amigos, vos sabés todo lo que lleva el colegio, los compromisos y actividades. Está muy bien que uno le enseñe en la casa, que uno le dé el estándar en la casa, pero también sabe que donde lo vas a hacer partícipe, también se va a mezclar ese estándar. Y ahí tienes que tomar una buena decisión. No anotes por anotar, yo fui a la escuela 50 y mi hijo va a ir ahí, porque la escuela 50 puede haber sido muy buena en tu época, pero hoy en la época actual es un desastre. Pero vos por tradición lo mando ahí. Yo a veces digo, estás condenando el futuro de tu hijo. Estás condenándolo por capricho, por comodidad. No quiero meterme mucho en eso, pero es la verdad. Cuando uno levanta el estándar de Cristo, uno está condicionando su vida a manifestarse y a vivir como Él, a ser de su calidad.
Y para hacer de su calidad Jesús en la tierra en forma de hombre, dice Hebreos 2:10, que tuvo que ser tratado con aflicciones. Pero ¿quién le quita a Él la gloria eterna que tiene? ¿Quién le quita el gozo eterno? Hebreos 12 dice que Él soportó el menosprecio de la cruz por el gozo que tenía delante de sus ojos. No te asustes cuando te digo yo de aflicciones. No te vas a pasar la vida con un látigo encima, a una nube negra, como voy a sufrir toda la vida. No, pero va a haber temporada donde es necesaria la aflicción para superar la calidad anterior e ir por una nueva. Por eso levantar el estandarte de Cristo no solamente es decir fuera diablo, no solamente decir eso. Levantar el estandarte de Cristo es ser tratado como Él, ser formado como Él. Y entonces serás un victorioso completo. Ya terminamos, quedan 10 minutos. Pero ese estandarte que Moisés levanta, Él en su persona, fue el estándar del intercesor. Y recuerden, Jesús es llamado y es posicionado por el Padre también como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Esa palabra mediador justamente tiene que ver con el intercesor. El mediador que separa en una línea entre dos personas y la lleva a un acuerdo. Esa es la pasión del que intercede, reconciliar a los que están disgustados. Y separan esa línea como el punto de conexión y los trae para que se conecten otra vez. Jesús es justamente ese mediador. Y Jesús se para en esa línea y nos reconcilia con el Padre mediante el sacrificio. Y su Espíritu Santo es testimonio de eso. Aleluya. ¿Qué es ser o qué es interceder? La palabra explica que el que intercede es alguien que suplica a favor de alguien y lo compara como el esfuerzo que hace la mujer cuando da luz. La palabra interceder, como también Hebreos habla de Jesús y también Juan se refiere a Jesús en esa posición de intercesor, hablan justamente porque esta definición viene de esa palabra griega de interceder, que es suplicar a favor de alguien como el esfuerzo que una mujer hace cuando da a luz. Sabe que ese esfuerzo tiene un valor incalculable, impagable después. Es un momento de sufrir, es un momento de esforzarse, pero tiene un resultado eterno, un resultado impresionante. Entonces Moisés, él ofrecía la pasión de ese intercesor. Él tomaba el modelo de Cristo. Claramente ellos no sabían que Jesús iba a ser el Mesías, pero dice que el ángel del Señor estaba con ellos. Y hay cosas que Moisés logró ser impartido de esa pasión intercesora del Mesías. Y desde ese lugar él intercedía, porque así lideró Israel, intercediendo apasionado. Pero ¿cuál era la pasión de su intercesión? Él creía, escuche esto, él creía lo que Dios había determinado sobre ellos y oraba para que les pase. Él creía lo que Dios había hablado sobre Israel como heredero de la tierra. Y él intercedía, él se esforzaba en la intercesión apasionada para que les pase, para que lo experimenten, para que les suceda. Ya cuando Dios quiso, luego que los 12 espías regresaron, pero los 10 dieron malas noticias con mala intención, e Israel se enojó contra Moisés y Aarón y querían apedrearlo, y Josué y Caleb solamente se pusieron en la brecha como intercesores. Ahí está la impartición que tenían ellos. Dios se indignó con Israel y le dijo a Moisés: los voy a destruir a todos, te voy a levantar una nueva generación. Y uno habría dicho: ay, Moisés, ahí hubieras prosperado quizá más. Pero la pasión de Moisés, no es que Moisés fue más bueno que Dios, no, entendamos bien. Él tenía esa impartición sobre su espíritu porque se relacionaba con el espíritu de Dios. Él intercedía, él decía: pero lo que Dios prometió va a terminar así. Eso es lo que a mí me encanta de un intercesor, porque muchos decimos: ya me tiene harto este. Pero el intercesor es: pero de verdad voy a creer que todo lo que Dios habló sobre fulano va a terminar de esta manera. Entonces Moisés de esa manera, diciendo:
¿cómo vas a terminar a este pueblo que sacaste de Egipto? ¿Cómo va a ser el fin de este pueblo, la destrucción en el desierto? Cuando vos lo sacaste con mano fuerte, ¿qué van a decir los egipcios cuando se enteren? Que nos sacaste para morir, que nos sacaste para asesinarnos en el desierto. Dice que Dios atiende el clamor y que dice, te haré caso, no le daré nada, pero no entrará ninguno. O sea que Dios no los destruyó, solo se fueron envejeciendo y terminando sus días en el desierto. Por eso cuando alguien intercede desde el carácter de Cristo por alguien, es porque muchas veces dice, yo no puedo creer que este será el fin de alguien al cual Dios le profetizó. Yo no puedo convencerme de que este será el final de alguien al cual Dios le extendió la mano sobre su cabeza y le brindó la unción. Yo no puedo pensar que ese sea el final de alguien que fue consagrado en el altar. Yo no puedo pensar que ese es el final de alguien que estuvo sentado en un lugar ungido escuchando la palabra y que muchas veces yo no puedo convencerme que ese sea el final, y se ponen apasionadamente a ese esfuerzo de una mujer embarazada. Señor, pero yo conozco las promesas sobre esa persona y yo creo que es posible que la cumpla, y se empiezan a interceder, y muchas veces Dios empieza a resplandecer por misericordia sobre esa persona. Claro está que cuando Dios resplandece y vence la tiniebla en alguien, esa persona después voluntariamente se vuelve apasionado por Dios. Y ahora cosas les pasan porque obedece y ama a Dios. Pero si no hubiera sido por el clamor de alguien que mientras estaba en tiniebla, ese ya no puede ser su final este. No puede ser su final este si vos profetizaste sobre él, si dijiste la tierra que iría, que no puede terminar así, no puede terminar por el pecado, no puede terminar por el vicio, no puede terminar por la rebelión, Dios, y empiezan apasionadamente. Y Dios se conmueve por eso, porque eso es el estándar de Cristo. Una de las pasiones de Cristo es la intercesión. Dice que Él intercede por nosotros siempre delante del Padre. Yo te hablo acá, yo soy testigo, yo soy resultado de intercesores apasionados. Y no te lo digo solamente porque creo que alguien no, digo porque lo sé. Y además te lo digo porque Dios me lo dijo. En octubre de 2017, noviembre de 2017, cuando el Señor tengo una experiencia con Él y me revela la visión de jóvenes, Generación de Libertad, me empieza a hablar sobre todo eso. Y me da la unción y me da todo lo necesario. Él me dice algo. Dios me dice lo siguiente: no te lo doy por vos, me dijo. Otras palabras, vos no hiciste demasiado para tener esto. Me dijo lo siguiente, Señor: te lo doy por las ofrendas, los ayunos y la oración de tus padres. Y ahí es donde me dijo el Señor: salí de tu habitación y bendecílos por esto. Todo lo que yo hoy puedo poseer ministerialmente, hoy amo al Señor. Yo amo al Señor. Me gusta estar con Él. Soy procesado para ser cada vez más obediente a sus deseos y a su voluntad. Pero nada de lo que poseo fue porque yo voluntariamente hice algo bueno. No. Fue porque intercesores apasionados dijeron: no puede ser el final de él el pecado, no puede ser el final de él el vicio, no puede ser el final de él lo que hoy está viviendo, porque sobre él fue profetizado, porque sobre él fue anunciado que sería un pastor, porque sobre él fue profetizado que cruzaría a las naciones a predicar el evangelio, porque sobre él fue dicho, y empezaron a empujar como una mujer que da luz sobre mí, empezaron a resplandecer las promesas del Señor, hasta que en fines de abril de 2014, en mi cuarto oscuro, todo apagado, la luz resplandece sobre mi espíritu y yo me levanto diciendo: yo quiero conocer a Jesús que es predicado. Y de ese día nunca me he detenido en querer conocerlo. Pero todo porque hubo intercesores apasionados que dijeron: no puede ser su final así, de esa manera.
Y si hoy, querido joven o hermano que me escuches, o si estás apartado pero te conectás con este video, si hoy estás siendo conmovido a regresar a Cristo, si hoy estás siendo conmovido para comprometerte, no tiene que ver con alguna virtud que estás teniendo, sino porque hay intercesores apasionados diciendo: no puede ser su final el pecado, no puede ser su final la conducta que hoy tiene. Señor, tú profetizaste sobre él, Padre, tú hablaste sobre ella. Y empiezan a parir, como Pablo dijo a la iglesia: estoy con dolores de parto otra vez por ustedes hasta que Cristo sea formado. Pablo diciendo: yo no puedo creer que el final de ustedes sea volverse a la vieja vida. Entonces empiezo a gemir internamente mío, interceder para que Dios diga y cumpla lo que me dijo sobre ustedes, que serán salvos, que serán ungidos, que van a llevar el estándar de Cristo. Solamente lo único que pueden convencerse de esa manera son aquellos que tienen ese liderazgo apasionado. Y estás en una iglesia donde el liderazgo es apasionado, donde el liderazgo dice: no puede ser el final de tal persona eso. Y ahí hay un clamor, hay un gemido, y el Señor resplandece. Por eso en esta hora, exaltando a Jesús, no vamos a ser solamente emocionales. Cuando el Espíritu nos vence, vamos a aprovechar ese impulso para enfrentar lo que temíamos. Y habrá victoria en el nombre de Jesús, porque estamos levantando el estándar. Yo, algo que siento en mi espíritu varias veces es esto: tu final no será nada de la corrupción de la carne. Si vos sos alguien que atendés al Espíritu, tu final será el día de Cristo sobre tu vida. Tu final y mi final será el día que Cristo venga a buscarme. A mí la muerte no me va a llevar a ningún lado. A mí será el Señor buscándome, porque es una hora estimada a sus ojos la muerte de sus santos. A mí no me va a venir a llevar ni a matar la enfermedad, ni el pecado, ni la maldición de un hechicero, ni de una bruja. A mí me va a venir a buscar el ángel del Señor cuando llegue mi hora, cuando haya cumplido la tarea, mi asignación en la tierra, y diga: ahora sí descansaré en los brazos de Cristo. Por eso, tu final, hoy intercedo, digo, tu final no será el pecado, tu final no será la rebelión, y tu final no será nada de lo que hoy puede estar pasando en tu vida a nivel conflicto, problema, miedo. Hoy intercedo que tu final será haber alcanzado la promesa que Cristo profetizó sobre tu vida. Y si sos alguien al que Dios ya reveló un llamado, yo te quiero decir: tu final no será la condición que hoy está, sino el llamado cumplido, el llamado dado, el llamado asignado. Padre, en el nombre de Jesucristo nos preparamos para celebrar al victorioso. Cuando celebremos la victoria, tómalo como una actitud espiritual y grítaselo a lo que te ha estado limitando, atemorizando, intimidando. Levántate en esa indignación y di: mi final no será esto. Cristo me ha dado las promesas, y todas las promesas que Dios ha dado son en Cristo, sí y amén. Recuerda el jueves pasado: todos los sí del Padre para mi vida están en Cristo. Amén. Solamente deja que crezca, se expanda, madure, y todos los sí del Padre van a empezar a manifestarse. Padre, yo traigo ahora a los pies del Maestro toda carga, todo afán, todo miedo, todo aquello que parece un no y parece que no cambiará. Lo traigo en el espíritu, en lo emocional, en lo mental, en lo físico, en el carácter, a los pies de Cristo. Y declaramos, Padre, que el victorioso vive en nosotros, y que por la victoria y el estándar de Cristo podremos vencer todo lo que intente resistirnos.
porque todos los sí que tú has asignado en nuestra vida están en Jesús, y Jesús está en nosotros por el Espíritu. Y por eso decimos: Espíritu, haz crecer a Jesús en mí y conoceré el favor de Dios. Aleluya. Mi final no será los pecados. Mi final es el cumplimiento de cada promesa. Así que te bendigo, joven. Alaba a Cristo con esta canción. Y mañana 7 de la tarde presencial nos encontramos aquí. Dios te bendiga. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso